Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que, mientras el mundo entero mira el sol, ustedes son las únicas que pueden escuchar lo que dice la luna? ¿Alguna vez se han parado frente al espejo y se han preguntado si la vida que tienen es la que soñaron o si la realidad les ha ganado la batalla? Mis queridas amigas, hoy tengo que hablarles desde el corazón, porque lo que ha compartido Demet Özdemir en las últimas horas no es solo una entrevista más, es un espejo donde todas nosotras, con nuestras cicatrices y nuestras alegrías, podemos vernos reflejadas. Prepárense un café, siéntense en su sillón favorito y escuchen bien, porque nuestra querida Demet ha abierto su alma de una manera que pocas veces vemos en el mundo del espectáculo turco, revelando esa lucha eterna entre perseguir los sueños y enfrentar la dura realidad. Acaba de salir a la luz una sesión fotográfica y una charla íntima para la revista Base de Estambul, que nos ha dejado a todos con la boca abierta, y no solo por lo espectacular que luce ella vestida de Dries Van Noten, con esa elegancia que ya quisieran muchas en Hollywood, sino por la profundidad de sus palabras. Ella dice algo que me ha erizado la piel. El sol dice cosas, pero yo escucho a la luna. Así es como empieza el acto de soñar. Madre mía, qué frase. Fíjense en la madurez que ha alcanzado esta niña, a la que vimos crecer en pantalla. Ya no es solo la pájara madrugadora, ahora es una mujer que pisa fuerte y que confiesa que su autoconfianza es tan sólida como el suelo que pisa, pero que su pasión es capaz de llevarnos a mundos desconocidos. Pero atención, porque aquí viene lo que realmente nos interesa y donde tenemos que leer entre líneas. Demet habla de la realización personal y dice que es un tema muy profundo, casi pesado. Nos cuenta que ella aprendió a ser inspiración inspirándose en otras mujeres, especialmente en su madre y su hermana. Y aquí es donde yo me detengo a pensar, ¿cuántas veces no hemos tenido que sacar fuerzas de flaqueza nosotras mismas por nuestras familias? Demet confiesa que eligió transformar cada experiencia, fuera buena o mala, en algo positivo para crear su mejor versión. Y claro, siendo nosotras un poco pícaras, no podemos evitar preguntarnos a qué experiencias malas se refiere. ¿Estará hablando de las traiciones en el set? ¿De esos amores pasados que la prensa no dejaba en paz? ¿O quizás de la presión insoportable de la fama que a veces te obliga a sonreír cuando quieres llorar? Lo cierto es que la vemos más serena, más dueña de su destino. Ella dice, si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Y no lo dice con arrogancia, lo dice con esa humildad de quien ha trabajado duro. Nos cuenta que siempre ha empujado sus propios límites, alimentada por una pasión que a veces da miedo. Y es que el miedo y el coraje van de la mano, ¿verdad? En las fotos la vemos con una mirada desafiante pero serena, como si ya no tuviera que demostrarle nada a nadie, solo a ella misma. Dice que soñar no es solo un lema bonito para poner en Instagram, sino que hay que vivirlo, hay que meterse dentro del sueño y atravesarlo. Ella sabe muy bien, por su propia vida, cómo un sueño puede cambiar el destino de una persona. Y viéndola ahí, tan majestuosa, no puedo dejar de pensar en todo lo que ha callado para llegar a donde está. Se nota que Demet está en una etapa de transformación brutal. Ya no es la chica que reacciona a los chismes con impulsividad, es una mujer que observa, que escucha su voz interior, esa que dice que es tan fuerte que es imposible ignorar, y que decide su camino. Me pregunto si esta nueva Demet, tan introspectiva y filosófica, está preparando el terreno para un cambio radical en su vida personal o profesional. ¿Será que al fin ha encontrado esa paz que tanto buscaba entre el caos de Estambul? Lo que está claro es que su mensaje es un regalo para todas nosotras. No importa la edad, no importa el pasado, nunca es tarde para escuchar a la luna y seguir soñando, aunque la realidad intente despertarnos. ¡Qué mujer, qué fuerza y qué orgullo sentir que hemos acompañado su viaje desde el principio! Y fijaos bien en un detalle que, para mí, es la clave de todo este reportaje y que no quiero que se nos pase por alto. Cuando miramos esas fotografías, donde ella posa con esas texturas ricas y esos colores profundos, no estamos viendo a la típica modelo de portada que solo quiere vender una imagen de perfección plástica.
No, mis niñas, lo que vemos ahí es carácter. Hay una foto en particular donde su mirada atraviesa la cámara, y os juro que me ha recordado a esas actrices de la época dorada, mujeres que hablaban con los ojos. Demet nos está diciendo sin palabras que la belleza real no está en no tener arrugas o en ser la más delgada, sino en tener una historia que contar. Y vaya si ella tiene una. Pensad un momento en lo difícil que es mantener los pies en la tierra cuando todo el mundo te aplaude o te critica. Ella menciona en la entrevista que la realidad es algo que hay que afrontar, y yo me pregunto, ¿cuántas noches habrá pasado esta chica sin dormir, preocupada por si el próximo proyecto funcionará o por si la gente la seguirá queriendo? Porque la fama es muy traicionera, un día te sube al cielo y al otro te olvida. Pero ella, con esa sabiduría que parece de una mujer mucho mayor, nos dice que su secreto es la curiosidad y la pasión. Dice que cuando deja de sentir curiosidad, se asusta. Y eso, amigas mías, es una lección de vida para nosotras también. A veces con los años, perdemos esa chispa, nos conformamos. Y llega esta muchacha turca y nos sacude, nos dice, que la vida sigue, y hay que mantener la llama encendida. Además, hay un punto de ternura en todo esto que me emociona. Al hablar de su familia, de esas mujeres que la formaron, Demet nos está abriendo la puerta de su casa. Nos está diciendo que, debajo de todo ese maquillaje y de los focos, sigue siendo la niña pequeña de su madre. Y eso conecta con nosotras, porque todas somos hijas y muchas sois madres o abuelas. Verla triunfar y mantenerse tan fiel a sus raíces es como ver triunfar a una de las nuestras. Nos hace sentir que, si educamos a nuestras hijas con amor y libertad, pueden llegar a tocar la luna, tal como ella dice. Y no os penséis que todo es filosofía, también hay mucha valentía en sus palabras. Reconocer públicamente que uno tiene miedos, que el camino no siempre es de rosas, requiere mucho coraje en un país donde a veces se juzga tanto a las mujeres libres. Demet está rompiendo moldes, ya no busca ser la novia ideal de las series de verano, busca ser una artista completa, una mujer que se equivoca, que aprende y que se levanta. Así que, cuando la veáis en esas fotos tan artísticas, no veáis solo moda. Ved a una mujer que está gritando al mundo, aquí estoy yo, con mis luces y mis sombras. Y sinceramente, creo que estamos ante el nacimiento de una leyenda. No se trata solo de las series que haga a partir de ahora, sino de la huella que está dejando en el corazón de la gente. Demet ha decidido escuchar a la luna, y gracias a eso, nosotras también podemos soñar un poquito más alto esta noche. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.